Si estás escuchando este mensaje, creo que es porque Dios lo ha permitido. Por lo tanto, presta mucha atención. A continuación, leeré y te explicaré el versículo más duro y más claro acerca del adulterio, quiénes lo cometen, cuáles son sus consecuencias inmediatas y cuáles son sus consecuencias duraderas. Proverbios, capítulo 6, versículo 32, dice: Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Quiero añadir también, el versículo 33 dice: Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El adulterio es pecado, y podríamos decir que es el pecado de la autodestrucción. Cuando considero cuánto abunda este pecado, cuán atroz es el adulterio en su propia naturaleza, sus terribles consecuencias, y cuán ciertamente destruye la vida espiritual en el alma, me pregunto, ¿está la gente tomando precauciones para no caer en este pecado? Hoy día, la gente se ha acostumbrado a no hacer nada antes de pecar. Todos quieren hacer algo, pero después de haber pecado, cuando comienzan a aparecer las consecuencias. Triste es, pero es así. Otra pregunta importante: ¿por qué el adulterio abunda tanto? El adulterio abunda porque es placentero. El poder del pecado radica en su placer. Se equivocan quienes afirman que no hay gratificaciones en los goces de los sentidos. Si no hubiera ninguno, no serían buscados con tanta diligencia. El pecado, que trae la muerte al alma, es dulce al paladar. Así es el adulterio. Cuanto más pecamos, más pervertido se vuelve nuestro gusto. Pedirá más y más cada día. Pero estas aguas robadas de placer pecaminoso no siempre son dulces. Aunque agradables sean al principio, sin duda se volverán amargas. Gran parte del peligro del pecador surge de su simple ignorancia. El pecado, naturalmente, trae consigo sufrimiento físico y temporal, que quien quiere adulterar se niega a evitar. Algunas personas argumentan que no es malo quebrantar la ley de Dios en contra del pecado sexual si nadie resulta herido. La verdad es que siempre alguien resulta herido. Los cónyuges se devastan. Los hijos se hieren. Las mismas parejas, aun cuando escapen de enfermedades o embarazos no deseados, sufren las consecuencias. Las leyes de Dios no son arbitrarias. No prohíben una diversión buena y sana. Más bien nos previenen para que no nos destruyamos cuando llevamos a cabo acciones irresponsables o al adelantarnos al tiempo de Dios. ¿Quiénes son los que caen en adulterio según la Biblia? El texto dice que adultera el falto de entendimiento. Ser falto de entendimiento muestra que el problema es moral o espiritual, y el resultado de no haber guardado la sabiduría. Esto significa que la persona que se involucra en el adulterio demuestra una carencia de sabiduría y juicio. En la perspectiva bíblica, el entendimiento no es solo conocimiento intelectual, sino la capacidad de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Cometer adulterio es visto como una falta grave de esta sabiduría, ya que la persona no comprende o ignora las profundas consecuencias espirituales, emocionales y sociales de su acción. El adúltero ignorante primeramente se autoengaña y en segundo lugar se autodestruye. El que adultera tiene falta de comprensión o un corazón tonto. El ladrón carece de pan y por lo tanto roba, pero el que comete adulterio carece de sabiduría y por lo tanto actúa tan tonto como puede. El adulterio tiene consecuencias terribles y puede que quien lo comete las ignore, pero no por ignorarlas, no las sufra. Las consecuencias del adulterio, el texto las describe. Dice: corrompe su alma el que tal hace. Esto significa que la persona que comete adulterio daña su propia alma de manera profunda y severa. Esta corrupción del alma se puede entender en varios niveles. Consecuencia espiritual. El adulterio crea una separación entre la persona y Dios. La Biblia enseña que el pecado nos aleja de Dios y el adulterio, siendo una grave transgresión, afecta profundamente nuestra relación con Él. Daño moral. Cometer adulterio
implica traicionar los valores y principios morales que deben guiar nuestra vida. Esto corrompe la integridad y el carácter de la persona, llevándola a una vida de hipocresía y falsedad. Efectos emocionales. La infidelidad causa un gran sufrimiento emocional, no solo a la persona traicionada, sino también al propio adúltero. La culpa, la vergüenza y el remordimiento pueden corroer el bienestar emocional y psicológico del individuo. Consecuencias en la sociedad y comunidad. La corrupción del alma también se refleja en la pérdida de confianza y respeto de los demás. La reputación de una persona puede quedar dañada permanentemente, afectando sus relaciones y su posición en la comunidad. El adulterio es por excelencia el suicidio del alma. El suicidio del alma, a diferencia del suicidio físico, se refiere a la destrucción interna y espiritual de una persona. Cuando alguien comete adulterio, no solo traiciona la confianza de su pareja y rompe los votos matrimoniales, sino que también inflige un daño profundo y duradero a su propia esencia espiritual. Este acto de infidelidad crea una ruptura en la relación con Dios y con uno mismo, llevándonos a una espiral de autodestrucción moral y emocional. Las consecuencias del adulterio, como las heridas y la vergüenza, son una prueba del suicidio del alma. El dolor emocional y psicológico que surge de la infidelidad afecta tanto al adúltero como a las personas cercanas a él. Como si fuera poco, el versículo 33 que añadimos habla de una consecuencia permanente. Dice: su afrenta nunca será borrada. Esto significa que la vergüenza y la deshonra asociadas con el acto de adulterio tendrán consecuencias duraderas, posiblemente permanentes. Esta declaración subraya la gravedad del pecado del adulterio y sus efectos persistentes en varias áreas de la vida de una persona. En su reputación, la persona que comete adulterio puede ver su reputación manchada indefinidamente. Aunque pueda arrepentirse y cambiar su comportamiento, la percepción de los demás y el estigma asociado al adulterio pueden perdurar, afectando su posición en la comunidad y sus relaciones interpersonales. En sus relaciones, la traición en una relación íntima, especialmente en el matrimonio, puede dejar cicatrices profundas. La confianza rota es difícil de reparar, y las secuelas emocionales, tanto para el adúltero como para la persona traicionada, pueden ser duraderas. Desde una perspectiva bíblica, el pecado del adulterio tiene un impacto espiritual significativo. Aunque el perdón de Dios está disponible para todos los pecados, la experiencia de haber cometido adulterio y las consecuencias espirituales que conlleva pueden dejar una marca indeleble en la conciencia y en el crecimiento espiritual de una persona. Para aquellos que buscan vivir según principios morales y espirituales elevados, el acto de adulterio puede debilitar su testimonio y ejemplo ante otros. La afrenta no borrada significa que su influencia y capacidad de ser un modelo positivo pueden estar comprometidas de manera permanente. Conociendo todas estas terribles consecuencias, te pregunto, ¿vale la pena perder tanto? ¿Vale la pena destruir tanto? ¿Vale la pena hacer tanto daño? Si eres una persona que nunca ha caído en adulterio, cuídate de caer. Mantén tu firmeza en Dios y la firmeza en tus convicciones y sabiduría. Si has caído en este pecado, apártate de él, huye de él, arregla tu vida con Dios, procura la obediencia y llénate de sabiduría para no volver a pecar. Dios te bendiga. No lo dudes y comparte esta gran verdad con otros. Suscríbete y síguenos. No olvides dejar tu comentario.